Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, corazones. ¿Cómo estamos arrancando esta semana del mes de julio? Hoy, pues qué lindo portal el día de ayer. Muchísimas gracias por compartir toda la chupicosmia que llevaron a sus hogares, a sus espacios. Aparte fue un regalo porque nos lo dieron en día domingo, que bueno, pues hay un poco más de espacio y de atención para este tipo de cosas. Así que felicidades. Vamos a esperar que la siguiente etapa del año, como dijimos, nos quedan 177 días, corazones, para hacer de esta experiencia lo mejor que podamos. Entonces, si estás de acuerdo, arrancamos una semana maravillosa ya de este verano con nuestra segunda semana del mes de julio. Que bueno, promete bastante esta semana, ya sé que todo el mundo se me va de vacaciones y andan atrasadones, pero aquí se queda el podcast para cuando lo necesiten. Bueno, el día de hoy, que es lunes, tenemos nuestro segmento del cuerpo habla lo que la boca calla y desde luego que este somático que tenemos para explicar el día de hoy es de lo más común que hay, ¿no? El tema del lumbago o lumbalgia. La lumbalgia es ¿cómo se llama? El lumbago, pero exacerbado, ¿no? O sea, el lumbago crónico le llamamos lumbalgia. Entonces, pues ya cuando tenemos algo muy crónico, es algo, sobre todo hablando del tema del día de hoy, pues es algo central, algo que está en los cimientos de mi vida, cuando ya es muy crónico y es una lumbalgia. Bueno, la lumbalgia, me siento impotente, me doblego en esos pilares de mi vida, es el mismo conflicto que vamos a ver ahorita, pero lo vamos a ver pues obviamente exacerbado en la lumbalgia. Este término se usa para el dolor de la espalda baja, en la zona lumbar, por eso tiene estos términos. Entonces es causado por un síndrome musculoesquelético. Hay una combinación entre la sobrecarga muscular y el sistema osteoarticular, es decir, trastornos relacionados con las vértebras lumbares y las estructuras de los tejidos blandos, como son los músculos, los ligamentos, los nervios, los discos intervertebrales también. Es muy importante un buen diagnóstico, descartando infección, cáncer, osteoporosis, lesiones que van a requerir cirugía en algún punto, ¿verdad? Y bueno, antes de comenzar cualquier tratamiento para la lumbalgia inespecífica, hay que revisar qué se está viviendo, ¿vale? Antes de que dejes que te metan cuchillo, no es necesario, el cuerpo lo que inflama lo desinflama cuando entiende otra cosa. Mira, aquí con el tema de las lumbares, del lumbago, tenemos dos aspectos muy importantes, porque es la base de la columna. La base de la columna vertebral, que es lo que se adhiere, vamos a decir, a la cadera, igualito tiene que ver con la base de nuestra vida o lo que sostiene la vida. Entonces tenemos dos conflictos. Tenemos un conflicto de sexualidad y un conflicto con lo laboral, porque esas dos cosas son las que sostienen la vida, ¿no? En esta vida nos pusieron a trabajar, pues dale, con el tema del trabajo. Y en esta vida, si no tenemos vida sexual, uno, pues aparte que la gente se aburre mucho, no prospera la especie, o sea, nos quedaríamos con los que somos, nos morimos y ya no hay nadie más. Entonces, por eso está en la base de la vida, ¿no? Bueno, el conflicto más importante que tiene el lumbago es 80% conflicto relacionado con la sexualidad, más un sentimiento fuerte de culpa, por la razón que tú gustes. Cuando esto irradia la pierna izquierda, hablamos de los colaterales,
de la mujer, del marido, de los amantes, o sea, de los que están en mis afectos a los lados. Y el 20% del conflicto son conflictos de dirección en nuestra vida, ¿no? ¿Qué conflicto de dirección tendré? Y bueno, ya sea la pierna derecha, pues viene las decisiones, lo yang, el varón, todo lo que tenga que ver con la energía que va hacia afuera. Bueno, cuando el dolor aparece, sobre todo cuando te levantaste en la mañana, que ya te levantas, es que la noche anterior hubo conflicto sexual. ¿Por qué? Porque el lumbago indica que lo que estás haciendo se hace con culpa. Pues hay que ver en dónde está esa culpa, ¿verdad? No solo porque sé lo que se hace, sino culpa por los hijos, por la edad, por propiamente por lo que se hace. O sea, hay que identificar la culpa. Los problemas de la espalda, es muy importante que entendamos que se suele sentir falta de apoyo en la vida porque es la estructura. Suelen ser personas muy sobrecargadas de su trabajo, de presión en algún sentido, obviamente cargas más de las que pueden aguantar, ¿no? Y sienten ese exceso de tensión en la forma de un dolor de espalda. Cargar demasiadas responsabilidades sobre nuestras espaldas revela un afán oculto de encontrar grandeza y quizá un importante complejo de inferioridad. Por eso es échame más costales, échame más para que yo te muestre cuánto puedo cargar. Entonces, las personas con dolores de la parte baja de la espalda suelen padecer constantes problemas económicos también en la vida. Ojo, al menos esa es la percepción que tiene la gente que somatiza esto. O sea, ellos perciben un problema económico y sienten falta de apoyo económico. No es que no tengan el dinero o no les llegue, sino que esa es la percepción, a lo mejor porque quieren más o porque tienen que repartir más. Hay que identificar exactamente dónde está porque, como les decía, es solo una percepción. Entonces, cuando hay un conflicto, pues siempre tenemos soluciones a los conflictos, pero lo difícil es cuando hay un conflicto que alimenta otro conflicto. Entonces, la culpa siempre crea este tipo de retroalimentación en relación al dolor. Y a veces es más fácil solucionar un conflicto sexual o de dirección una vez que ya lo localizamos, pero si sentimos culpa, pues ahí es donde empieza el conflicto, porque o doy el paso o no doy el paso, lo hago o no lo hago, es muchas dudas, ¿verdad? Por la culpa. Lo mejor es empezar por identificar cuál es el origen, cómo te sentías ayer, qué pasó, que hoy amaneciste así. Obviamente hay que revisar el tema de la responsabilidad o las responsabilidades que nos echamos porque si tú no tomas responsabilidad realmente de darte cuenta que estás afectando tu futuro, porque cargar por la vida un dolor así y luego ya no encontrar soluciones, pues lo único que hace es hacer más compleja la situación. La culpa también puede radicar en creer que tú afectas al futuro de los demás, ¿no? Yo estoy retrasando o afectando a los demás. Entonces me siento culpable cuando elimino la responsabilidad de los demás en su futuro, cuando estoy tomando decisiones que les afectan. Ahí está un poco la combinación de las cargas con las culpas. Y bueno, probablemente porque quizá de manera formativa, esto es muy de la educación de las personas, alguna vez alguien nos quiso hacer responsables de tú hazte cargo de tus hermanos, ya sabes, tú tienes que hacerte cargo de tus padres siempre. O sea, de alguna situación, vamos a decir, del negocio, del negocio de los padres, de alguna situación. Entonces, de manera educativa, eso a lo mejor te hizo creer que también esas situaciones son tu responsabilidad. Entonces la persona por eso tiene conflictos de dirección, porque no puede tomar una decisión que le beneficie, porque entonces se viene a sentir culpable, egoísta. Entonces se sobrecarga de responsabilidades, como les decía, que no corresponden ya a esta persona, ¿verdad? Que son más bien programantes o formativas. Entonces hay que analizar qué responsabilidades que no son mías he asumido y me he quedado ahí y sobre todo, ¿para qué me he quedado ahí en esas responsabilidades, verdad? ¿Para qué las he asumido de esa manera tan difícil, ¿no? Entonces,
Lo que yo te digo con las enfermedades crónicas, porque estos dolores son una monserga, ¿no? Te untas, cremas, te ponen, te quitan. Obviamente los medicamentos para el dolor son solamente paliativos y los antiinflamatorios, porque en realidad pues el cerebro está recibiendo esa sobrecarga. Por eso es importante un cambio realmente drástico de conductas y de decisiones, porque si no haces un cambio así también crónico, se vuelven las conductas tóxicas en tu vida, pues ¿cuándo vas a ver un, un, una, un bienestar claro, ¿no? Las enfermedades incurables a veces son señales de que se avecina ese milagro que estamos esperando y que solamente tienes que dejar que actúe. Me encanta porque cuando la medicina tradicional que no puede curar corta, nos dice que es incurable, que no se puede, que eso no, ya es para toda la vida, vas a estar así. Y no tenemos remedio. Pues ahí es donde cuando la persona, te digo porque yo lo he vivido en mi propia vida, en somáticos fuertes. Entonces, pues simplemente es cambiar de dirección, tomar otra decisión, mover la perspectiva de las culpas y de todas estas cosas que solo se consiguen con inteligencia emocional y trabajo personal. Acomodarte en tu lugar en el árbol, corazones. Bueno, pues no se diga más. Inteligencia emocional, estamos ahora en Monterrey y este año haremos un fin de semana del estudio del árbol genealógico, también con diploma de reconocimiento para que sepan sacar la matriz, los dobles, todo eso creo que viene hacia el mes de octubre aquí en Guadalajara. Y en Monterrey estamos en el intensivo, también vamos a dar su diploma de reconocimiento para que ustedes puedan empezar a hacer un giro total en su vida, corazones. ¿Qué hacer con el miedo? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué me está pidiendo cada emoción? ¿Cómo puedo yo empatizar con las emociones de los demás, de mis hijos? Poderlas identificar. Todas las claves las vas a tener. No te lo pierdas, corazones, porque el siguiente inteligencia emocional ya será hasta el año 25. Este año ya este es el segundo, Guadalajara y Monterrey. Le tocará Ciudad de México el año que entra. Corazones, te dejo un abrazote y le seguimos esta semana con todo. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.